11:37 de la mañana. Los miomas uterinos son uno de los tumores más frecuentes del aparato genital femenino y quédense con este dato porque hasta un 70% de mujeres de raza blanca van a tener algún mioma. Vamos a hablar de este tema de actualidad. Tenemos a una de las mejores ginecólogas de este país, a la doctora María Luisa Cañete Paloma. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Julia. Bien hallada, gracias Siempre por es un placer invitarme. que vengas a visitarnos. Y a Silvia Miño, ella es paciente de la doctora Cañete, ha sido paciente y sigue continúa siendo paciente y nos va a contar su historia. Y dirán ustedes, sí, hemos hablado muchas veces de los miomas, pero vamos a hablar de las técnicas más novedosas, doctora Cañete, para tratar estos miomas. Porque miomas podemos tener, hemos dicho, hasta un 70% de las mujeres en cualquier momento de nuestra vida ginecológica. ¿Qué es un mioma exactamente? Pues el mioma es una tumoración benigna que sale de la matriz extracelular. Bueno, es un dato técnico que normalmente están en el útero, pueden estar en otros sitios, pero normalmente están en el útero, y es verdad que pueden afectar a un 70% de las mujeres, pero solo el 25% van a ser sintomáticas. Por tanto, solo un porcentaje de esas mujeres van a necesitar un tratamiento. Y ahora contaremos qué tipo de tratamientos, porque no todos los tratamientos tienen que ser acabar o operar esos miomas. Hay muchísimas técnicas que se hacen ahora en quirófano, incluso ambulatorias, cirugías ambulatorias que van a permitir tratar esos miomas. Y quiero contarles la historia de Silvia Miño, pues se queda embarazada, ¿verdad, Eso Silvia? es, sí. Y te detectan un mioma. Eso es, sí, un mioma gigante en mi tercer mes de embarazo, es mi primera ecografía, y yo descubro en ese momento en el que En tu tercer mes de embarazo, es decir, la ecografía de las 12 semanas. Eso es, cuando tú vas realmente con ese deseo de mirar el bebé, de, bueno, pues además que fue un embarazo consciente, Tu buscado, primer embarazo, además. Mi primer embarazo deseado. Yo llego allí y entonces diagnostican un mioma de 21 centímetros. Que 21 centímetros, doctora Cañete, permíteme, es un tamaño considerable. Es considerable, sí, sobre todo asociado al embarazo, porque claro, luego el embarazo crece y el mioma también, claro. Hasta el punto que cuando verían ese mioma y el bebé casi que podía ser, de hecho, lo calificaron así como un embarazo casi gemelar, porque había como dos seres ahí, uno con vida y otro que era celular, invadiendo tu útero. Totalmente. Entonces yo viví un embarazo de este estilo con toda la parte física que eso requiere, también la parte mental y emocional que bueno, creo que tiene que estar aunada y en equilibrio para poder vivir este proceso, y más que nada el bebé era tan pequeño que pasó desapercibido. Lo único importante era el mioma, y esto lo hablamos Marisa Claro. y yo también. Muchas veces la persona que está en la camilla es obviada y en ese momento pues se disparan muchos miedos, muchas limitaciones, tienes que tomar decisiones que van a cambiar tu vida. Prácticamente en ese momento solo les preocupa el mioma. Eso pasa mucho, que sería otro tema para hablar largo y tendido, doctora. Claro, tú estás allí esperando ver la ecografía de tu bebé y lo que te están diciendo es que tienes un mioma que está poniendo en peligro tu salud. Entonces, ¿cómo gestionas eso? Pues incluso para los médicos tiene su dificultad, porque claro, es una cosa que no es esperada ni deseada. Entonces, para la madre no lo sabe y sus médicos tampoco lo sabían. Por tanto, se encuentran ya con una situación que no tiene marcha atrás, o sea, que o sigues hacia adelante o no. Y si sigues hacia adelante, lo más probable es que el mioma crezca y de sus complicaciones, sus posibles complicaciones en el embarazo. Claro, entonces ahí llega el miedo, la incertidumbre, miedo que seguramente ustedes habrán sentido en alguna ocasión o en una situación similar a la de nuestra paciente, a la de Silvia Miño. El teléfono está abierto, 925 28 87 91. Si prefieren ustedes mandarnos un WhatsApp, contarnos su historia, tenemos a la doctora Cañete, nuestra ginecóloga, para resolver cualquier duda que tenga. Pues Silvia, te vas de allí con ese miedo, miedo a perder a tu bebé. Sí, es más, era un momento post-COVID bastante complicado. A mí se me puso sobre la mesa como una opción de ¿realmente quieres continuar o eliges no continuar? En una habitación de hospital donde yo no estaba con mi pareja tampoco. Madre mía. Entonces, bueno, pues ha sido todo un proceso que, visto con perspectiva, creo que me ha traído mucho aprendizaje, mucho crecimiento interno, y a pesar de todo lo que fuera sucedía médicamente, mi interno siempre me dijo que todo estaba bien. Que tenías que seguir adelante. Eso es. Esa es como esa intuición que tenemos las madres, porque del momento en el que nos quedamos embarazadas hay una intuición que no sabemos por qué, y es verdad que existe, y tú la tenías. Y luego pues te pones en las manos de la doctora Cañete, esta gran profesional. Y doctora Cañete, cuando tú te encuentras con Silvia... No, pero yo no la conocí en el embarazo. Sí, tú la conocí después. A posteriori. Exacto. Y entonces había un mioma muy grande
y ella es joven y quería conservar su útero y bueno, hablamos de Porque ella la posibilidad. durante todo el embarazo, el mioma estuvo acompañándote junto a tu bebé. Tuviste un parto por cesárea. Sí, una cesárea de riesgo con un embarazo de riesgo. El embarazo fue un embarazo con preocupación, imagino. Sí, a nivel externo. Luego, como un proceso de dolor, simplemente al 6º mes sí que tuve bastante presión. El mioma se encajó en el canal de parto. Era como un bebé más. Claro, tuve contracciones, las contracciones previas que tú sientes. Y para esto no había ningún analgésico que yo pudiera tomar. A base de respirar, de meditar, de tomar herramientas de otros estilos, yo conseguí eliminar el dolor. Pasé mi tiempo prudencial, fueron 37 semanas y media. Ellos planificaron la cesárea. ¿Cuánto llegó a crecer el mioma? El mioma se mantuvo más o menos. Porque como no había regla, entonces no se alimentaba, porque claro, los miomas se alimentan a veces también. No es exactamente así, Julia. Lo que pasa es que durante el embarazo lo que se produce al principio es un crecimiento rápido y a veces el dolor viene precisamente porque ese volumen de mioma no tiene suficiente flujo y se produce una cosa que llamamos necrosis, que se empieza a morir parte del mioma y eso es lo que produce el dolor y eso es lo más terrible. A veces, y es muy doloroso. A veces es muy doloroso y dice Silvia, no podía tomar analgésicos. Sí puedes tomar, pero los analgésicos que puedes tomar en el embarazo no son suficientemente potentes. Claro, entonces la verdad es que muchas mujeres lo pasan realmente mal y también aumentan la contractilidad, lo que dice ella. Al contraerse el útero en el embarazo, aumenta el riesgo de parto prematuro. Exactamente. ¿Tú con cuántas semanas diste a luz? 37 y media. O sea, que bien, llegaste a término prácticamente. Sí, por todo esto que te digo de esta contención interna. Qué bien. Exacto, pero a nivel médico ellos me dijeron que casos como el mío no llegaban a término, es decir, mi bebé es un milagro y ella está ¿Tu bebé aquí. se llama Sasa, que ya tiene 3 años? Sí, además estamos de aniversario porque justo nació el 13 de abril, o sea que para mí qué bien, también qué casualidad. Sí, es una celebración en este momento estar aquí, ¿no? Agarrada a la vida, con una nueva oportunidad. Qué bien, y bueno, pues Silvia. se lo debo a Marisa también, haberse puesto en mi camino. Y ese es el mensaje realmente. Yo, después de dar a luz... Es un mensaje muy importante y además te agradezco muchísimo que hayas venido. Muchísimas gracias también a ti, doctora Cañete, por habernos permitido conocer a Silvia, porque creo que es un mensaje necesario y que la gente lo escuche, porque ese miedo que tú has descrito también, que pasas en la consulta, contarnos cómo has pasado tu embarazo, ya nace tu Sasa, que tiene 3 años y dirá mucha gente, ¿y después qué? Pues que la doctora ha permitido que ese útero pueda continuar, si Dios quiere. Ahora tiene un útero normal, sin el mioma, y bueno, ella se cuida además muchísimo, con lo cual... ¿Cómo quitaste ese mioma, doctora? Pues como era tan grande, lo quitamos por la parotomía, o sea, por la cesárea Hay anterior. varios tipos de técnicas para sí, quitarlos. por supuesto, lo que pasa es que ella ya tenía una cicatriz. Eso es. Y lo quitamos por la cicatriz anterior que le habían hecho en la cesárea y aprovechamos con el cirujano plástico, el doctor Encarnación, que le reparó aquella cicatriz que tenía. Y entonces aprovechamos para hacer las dos cosas, reparar su útero y reparar también la cicatriz. Ya su útero está preparadísimo ya para concebir otra Sasa. Bueno, sí, tengo que que esperar un poquito más, pero lo curioso es que en este camino yo no me planteaba ser mamá. ¿Tú ya no has vuelto a tener molestias? No, internas no. Ahora estoy curando la cicatriz y bueno, es un proceso... Es una invasión importante. Exacto, esto sucedió, este renacimiento que le llamo yo, sucedió hace 3 meses. Entonces, bueno, estoy saliendo de esta convalescencia, llamémosle, y bueno, pues estoy renaciendo en todo mi ser. Lo que quería compartir también es que cuando yo doy a luz, tampoco me planteo priorizarme a mí ni buscar una opción, pero mi cuerpo habló y empecé con un dolor. Entonces esto sucedió como hace 9 meses y entonces en este aprendizaje me di cuenta que si yo quería cuidar de mi familia y estar bien para mi hija, primero tenía que estar bien conmigo, ¿no? Y priorizarme a mí, buscar las opciones que están ahí para sentirme plena, saludable. Y quiero decir también que muchas veces, lo hablábamos la doctora y yo, seguramente hay mujeres que están escuchando y por diferentes aspectos y vivencias, lo que sucede es que nos agarramos al dolor. Totalmente, eso es importante que lo digamos. Pensamos que no hay opciones y de alguna manera no nos ponemos como prioridad. Siempre estamos cuidando del resto de personas, de los hijos, de la familia y nosotras no contamos, pero realmente tenemos que darle la vuelta a esto porque si nosotras no estamos bien, no podemos estar bien, no va a estar bien en nuestros entornos. Entonces, al final, encontrarla a ella fue una lección de merecimiento para mí. Y bueno, pues ahora me planteo por lo menos tener la elección de poder ser mamá. La elección, además, que la puedes tener gracias a que después de esa intervención, de eliminar ese mioma que hasta puso en jaque la vida de tu bebé y la tuya incluso,
y ahora pues gracias a la intervención de la doctora pues estás limpia. ¿Podrían volver a reproducirse esos miomas? Otra pregunta que también se puede hacer la gente. Bueno, eso está directamente relacionado con el número de miomas, el tamaño y una cosa muy importante que he visto que la habéis puesto ahí, me ha hecho ilusión, es la vitamina D. La vitamina D, La vitamina D. Yo sabes que tengo ahora la vitamina D por encima de lo normal. Porque a lo mejor has No sé qué tomado me ha vitamina D, ¿no? Pues no. Debe ser algo de los alimentos. Puede ser también que se absorba más, ¿no? La vitamina D no hay que tenerla ni alta ni baja. En los Hay que límites, tener los límites. en los límites que nos recomienda. Entonces, una baja vitamina D va a favorecer el crecimiento de los miomas, sobre todo en mujeres que ya han tenido miomas y en aquellas que tienen predisposición genética. Y si tienes ya el mioma, puede crecer. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el quirófano con ecografía... Vamos a levantar si te sí. parece, porque así vamos a entenderlo mucho mejor. Silvia, me voy para allá con la doctora. Genial. A ver la ecografía, porque es importante que ustedes también lo puedan ver desde casa, para verlo de la manera más práctica posible. Doctora, ponte así que te vean bien Sí. desde casa, así Pero para un segundo, favorecer. que Vamos voy a poner primero el ecógrafo en marcha, porque hay que hablar y contar también a los espectadores que el centro de la doctora Cañete, que está aquí en Toledo, es un centro de referencia internacional en el tratamiento de miomas. La doctora te ve en su centro y luego irás a un centro, a una clínica en Madrid, ¿verdad? Sí, Santa Elena, Santa Elena, para hacer sí. esa intervención. Doctora, ¿qué tenemos ahora mismo en la imagen del Pues mira, ecógrafo? esto es de ayer, de una paciente que vi ayer. Ponte si te parece así. Las pacientes suelen venir de cualquier país del mundo, hemos operado gente, somos un equipo muy experto en diferentes disciplinas para tratar este tipo de miomas. Entonces, en lo que está marcado en amarillo, vemos un mioma que no es muy grande. El mioma está ahí metido. Eso es esto el mioma. Sí, qué bien se Entonces, claro, esto es un aparato General Electric de última generación, es un Volusan Expert 22, que es el que todo el mundo querría tener porque tiene Esos una zapatos los calidad- tiene la doctora Cañete en su centro. tiene una calidad increíble. Entonces, esto se ve en 2D, es lo que veríamos en 2D, pero si ahora hacemos un 3D, fíjate que el mioma se ve perfectamente, esto es la cavidad uterina y cómo se ve el mioma ¿cómo dentro esa del bolita, útero. esa bolita que está ahí? Esa bolita de 3 centímetros. Fíjense que muchas veces el problema en el diagnóstico, en la consulta, es que no sabe el ginecólogo muy bien si está totalmente dentro, si está entre dentro o fuera, si está fuera. Entonces, la tecnología En la 3D precisión que tiene ahora mismo Exacto. este ecógrafo nos permite, que yo no tengo ni idea, casi puedo ver dónde está. perfectamente el mioma, exacto. Y además, la tecnología que tiene, aparte de ver perfectamente el mioma, nos permite estudiar otras circunstancias, como es el caso de, por ejemplo, la elastografía. Esto que ves ahí en colores, Julia, nos dice la diferencia que hay en la dureza entre el útero normal y el mioma. ¿Por qué? Porque a veces cuando vamos a hacer una radiofrecuencia, por ejemplo, o cuando vamos a hacer una histeroscopia con unos aparatos que tenemos que... Esteroscopia es cuando eliminamos esos miomas por vía vaginal. Entonces, cuando vamos a hacer esa técnica es muy importante saber qué dureza tiene el mioma, porque en función de eso utilizamos una ¿Y cosa qué u otra. significa lo de la dureza? Pues imagínate, el mioma es un tejido y es un tejido que no tiene la misma dureza normalmente que el útero. Claro, entonces, si es un tejido más duro, A ¿es veces peor? no es peor ni mejor, nos orienta Hacia la sobre- técnica. Exacto. Si es muy duro, si tiene una curva ROI, que es una cosa que hacemos nosotros, Sí. mayor de 4, probablemente cuando vas a hacer una radiofrecuencia vas a tener dificultad para pinchar el mioma. Pero qué interesante y qué importante es previamente hacer ese estudio. Totalmente. Porque va a permitir que incluso para esa paciente la técnica que utilicen, sea una estereoscopia o sea por radiofrecuencia, la recuperación, el posoperatorio, la eliminación correcta del mioma, pues sea un éxito. Claro, fíjate, en esta paciente era muy blando, estas son las curvas Sí. y vamos midiendo la dureza, saber la dureza de los tejidos antes de operar nos proporciona datos muy valiosos para hacer una radiofrecuencia, por ejemplo, para utilizar un aparato en la histeroscopia u otro, un morcelador u otro, a los histeroscopistas les fascina que les podamos decir, Claro, es que le di muchísima información. claro, que les podamos decir tiene tal dureza y entonces vamos a utilizar tal aparato en vez de otro. Y vamos directamente a ese aparato con la Exacto. técnica a extirparlo. Y Exacto. doctora,
por ejemplo, yo he escuchado alguna vez, a lo mejor me estoy equivocando, que dicen, es que está muy vascularizado. Sí. ¿Eso qué significa? Pues habéis enseñado una imagen donde se ve perfectamente... Las arterias y las venas, ¿verdad? Exacto, los vasos del mioma. Como cuando hacemos un ecodoppler, que tenemos la misma es un imagen. Doppler, es un Doppler pero en 3D, En 3D. de manera y con muchísima resolución. Fíjate que esta paciente tiene el mioma y somos capaces de ver un mioma pequeñito que tiene ahí de menos de 1 centímetro debajo. Fíjate qué importante, si solo le quitamos porque se lo quitemos y a lo mejor por la paroscopia, en otro ecógrafo no lo hubiéramos visto. Claro, entonces este ecógrafo lo utilizamos también en el quirófano cuando estamos operando, porque cogemos esa sonda y lo ponemos todo en estéril, de manera que a la vez que quitamos los miomas, una vez que vemos, quitamos los miomas que vemos, con todo en estéril buscamos los que no vemos. De esta manera es la única que hay ahora mismo y en eso sí somos pioneros, nuestro equipo a nivel mundial. Pioneros a nivel mundial. Operamos con el ecógrafo y de esa manera... O sea, que se puede ir la paciente de la consulta directamente ya... No. Quiere decir que cuando vamos a operar miomas complejos a veces hay muchos. Claro. Y entonces está el grande y otros pequeñitos y luego asociados. hay otros, exactamente. ¿Hasta cuántos miomas? Tienes un récord. Sí. Que has llegado a quitar. ¿Cuánto me lo ha apuntado? 74. 74 miomas ha llegado bueno, a quitar. Pero tenemos de 62, 60 algunos, de 30 muchas y 20 es muy habitual, 20 y tantos. Sí. Es que nosotros nos vienen casos complejos de todo el mundo. O sea, cuando ¿El caso más raro que te ha llegado a consulta cuál ha sido? Los más difíciles son los miomas que están en el cuello, porque tenemos que abrir totalmente el cuello del útero, sacar el mioma y luego reconstruirlo. Y después de hacer eso es muy importante ver que quede bien conectado el cuello con el cuerpo, porque si haces eso y no lo conectas bien, no has hecho nada, porque no puede salir la menstruación, se queda tapado. Entonces, esos son de los miomas más difíciles que hemos tenido. Los miomas cervicales muy grandes, tenemos uno de 3 kilos y pico, que estaba arriba totalmente el útero muy pequeñito y luego abajo... Claro, porque doctora, lo fácil sería, pues ahora quito el útero vacío y ya está, pero lo difícil es conservar y mantener ese útero, porque además estos miomas aparecen también en edades tempranas. Bueno, tenemos chicas de 16 años que hemos operado de miomas de 14, muy jóvenes. De 14 centímetros por la paroscopia, por ejemplo. A ver, lo importante en esto, siempre lo digo en los congresos, lo importante son equipos multidisciplinares, o sea, que haya gente muy experta en ecografía intervencionista, en la paroscopia, en histeroscopia. O sea, esto no lo hago yo, esto lo hacemos un equipo multidisciplinar. Exacto. Por ejemplo, para ver una próstata, igual un ecógrafo de estas características. Bueno, en la próstata ahora están haciendo lo de las imágenes, la fusión de imágenes, que lo fusionan resonancia con ecografía, las dos cosas. Pero esta ecografía en concreto nos da una calidad, ya no solamente en 3D, no solo la histografía, no solo el Doppler, sino que solo en 2D. O sea, si tú ves esto, aunque no entiendas, pero fíjate que bien se ve sí, es el mioma y el chiquitito. El chiquitito como está perfectamente y es marcado. 2D, y es 2D, no es una ecografía. Cuando lo hemos ampliado a 3D, increíble. Es que en el 3D ves perfectamente qué parte hay dentro del útero, qué parte está fuera del útero. Entonces, muchas veces las mujeres llegan desesperadas porque todo el mundo les ha dicho que quitarse el útero es la única solución y tenemos que saber pues ese es el mensaje sobre todo. Claro, las pacientes tienen que saber que hay estudios en marcha que se están relacionando con los trastornos cognitivos por debajo de los 50 años. Por encima no hay estudios todavía, pero por debajo se están haciendo estudios en ratones de trastornos cognitivos cuando comparamos quitar el útero frente a quitar miomas. O sea que el útero hay que quitarlo a veces, yo también quito úteros, pero cuando no hay otra opción. Pero cuando no quede otra opción. Claro, pero si la opción de reparar el útero, hay mucha gente que incluso aunque tenga un 40 y tantos años se quiere quitar los miomas sino el útero. Totalmente. Y somos capaces de repararlo. A veces, Julia, hacemos varias técnicas en la misma: radiofrecuencia, histeroscopia y miomectomía por la paroscopia. El objetivo es reparar el útero. Pues doctora Cañete, solo nos podemos sentir orgullosos de tenerte en Toledo, de verdad, y tener esta referencia internacional, mundial, a la doctora Cañete. Ha sido un placer conocer y ver ese útero con esa precisión y conocer también el testimonio de primera mano de tu paciente Silvia Miño. Muchísimas gracias. Gracias a ti, doctora Cañete, Julia, como siempre.